Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y estudiando esta hermosa epístola a Santiago, esta epístola de Santiago, y aquí seguimos con este mismo tema. Habíamos hecho 2 partes ya en relación a la santificación, nos quedamos detenidos, repito otra vez, en el versículo 4, estamos ahora haciendo un paréntesis para estudiar y dedicarle un tiempo a lo que es el conocimiento de la cruz de Cristo, el significado de la cruz de Cristo, es lo que el Señor Jesús le dio a Pablo el apóstol y lo que Él nos dio a nosotros y lo que nosotros estamos tratando con la ayuda del Señor de darle a todos ustedes. Seguimos aquí utilizando la Biblia de Estudio del Expositor y el comentario bíblico del evangelista Jim Swaggart, una bendición enorme, juntamente con el aporte de tantos eruditos y tantos conocedores de la palabra de Dios. Nos quedamos en este punto y es el punto que vamos a comenzar en este día a desarrollar con la ayuda de nuestro Señor, y es la liberación. La mayoría de los cristianos malinterpretan completamente la liberación o cómo es llevada a cabo la liberación. He conocido muchísimas iglesias, todavía están en todas partes, pero sobre todo en Argentina, de donde vengo, y en muchos lugares también por donde he andado, iglesias donde se pregunta: ¿ustedes tienen un ministerio de liberación? ¿Ustedes hacen liberación o sanidad interior? ¿El hombre en sí, el creyente, necesita liberación? Sí, necesita liberación. Primero que nada, vamos a ver la verdad. No hay nada en la palabra de Dios en que predicadores o profetas o evangelistas o pastores liberten a las personas. No hay nada en el cual una persona puede libertar a la otra. Y aún la totalidad de la historia de la Biblia es la historia de la liberación del hombre. Eso es lo que es. El Evangelio, las buenas nuevas, son la historia de la liberación del hombre. Una vez más, vamos hacia lo que dijo el Señor Jesús, y con esto es que vamos a tratar de desarrollar este tema por un momento. El Señor Jesús dijo en Juan 8:32, «Conoceréis la verdad y la verdad os libertará». Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por esto este programa se llama así, Libre al Fin. Ya sabemos que esa verdad es la cruz de Cristo, como hemos visto, como hemos desarrollado. ¿Qué es esa verdad? Esa verdad es Jesús. Es la persona de Cristo, es su nombre. Jesucristo y su obra en la cruz de Calvario es la verdad y es la manera de esta liberación, que es por el entendimiento y fe en esa obra consumada, lo que Cristo hizo en la cruz. Y es el Espíritu Santo el que puede entonces obrar a nuestro favor y hacer esta liberación, esto que Cristo hizo a través de nuestra fe en la obra consumada de Cristo, pueda ser hecho una realidad. Vean también lo que el Señor Jesús dijo, Lucas 4:18. Él dijo: «El Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido». Y luego dice: «para pregonar libertad a los cautivos». Vean esta frase, por favor, noten lo que el Señor Jesús dijo. Él no dice nada sobre nosotros siendo libertados por personas o personas libertando a alguien o algún pastor, algún evangelista libertando a alguien. Él dijo pregonar libertad a las personas. Esto es predicar liberación. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, muy bien, lo que usted está oyendo en este estudio ahora mismo es en realidad lo que él quiso decir. Yo estoy predicando, enseñando liberación, en efecto, diciéndole
cómo ser libre en Cristo. Lo que es por confiar en lo que Él ha hecho por usted en la cruz, dándole el poder de obrar al Espíritu Santo en su corazón y en su vida. Pero sin embargo, ¿qué es lo que tenemos en realidad en el tiempo presente? Lo que tenemos es a un montón de cristianos corriendo por todo el mundo tratando de encontrar algún predicador para que ore por él, imponiendo sus manos y esperando así ser libertado. Esperan que de esta manera ellos puedan ser libertados de cualquiera sea la situación por la que están atravesando. La verdad es que Jesucristo ya te ha libertado en la cruz. Ya hemos sido libertados en la cruz. La obra que Él cumplió unos 2000 años atrás fue completa y fue de una completa y total liberación. Aunque imponer las manos es bíblico, qué bueno puede llegar a tener esto. ¿Es bíblico? Claro que sí. Se puede orar y debemos no hacerlo, según la Biblia nos enseña, orar por sanidad, poner las manos sobre los enfermos, ungirles con aceite, orar para bendición, etc. Pero en realidad, qué bueno puede hacerte esto. Si tú todavía no conoces la verdad, ¿qué puede ayudarte el hecho de que alguien pueda imponer sus manos y orar por ti para que tú seas libertado? Porque esa no es la manera. Satanás volverá pronto y otra vez volverás a estar como al principio. Podrás ser bendecido, podrás recibir hasta una sanidad física, gloria a Dios, pero en cuanto al problema del pecado en tu vida, la opresión demoníaca, el mundo, la victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo no viene a través de una imposición de manos o ninguna cosa si la persona no conoce aún la verdad. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La verdad es que toda persona que ha llegado a Cristo y en el momento de la salvación, la persona fue total y completamente libertada. De hecho, no es posible que sea de otra manera. Siendo ese el caso, ¿cómo es posible que muchos cristianos están atados por Satanás? Diría la mayoría. La verdad es que tristemente, debido a no conocer la victoria de la cruz, la mayoría de los cristianos están atados por Satanás en alguna manera. De hecho, es imposible que sea de otra manera. Esto significa que la mayoría de los cristianos definitivamente necesitan liberación. Y esa es la razón que la mayoría de los cristianos, como se dijo, andan corriendo tratando de encontrar un predicador que ponga sus manos, que reprenda al demonio, que eche fuera el demonio de esto y demonio de lo otro, y espíritu de esto y espíritu de lo otro, caiga al suelo, ruede por el suelo, etc. O que haga cualquier otra cosa para efectuar la liberación. Nada de esto funcionará. No. Lo que el cristiano necesita, como hemos dicho, es conocer la verdad. Por eso Jesús dijo pregonar libertad. Es conocer la verdad y creer esa verdad. El problema es que el objeto de fe de la mayoría de los cristianos es equivocada. Su fe está en su iglesia, en un predicador particular, está en su ministerio, está en sus buenas obras, en toda su actividad, en su vida de oración, denominación, en sí mismo, etcétera, etcétera. Mientras que estas cosas pueden o no ser buenas, depende, algunas son bíblicas, algunas cosas que se hacen no lo son. Ninguna de ellas es el objeto de fe correcto que puede traer esta libertad. La libertad vino a través de la cruz, por eso es la cruz de Cristo lo que debe ser el objeto de fe. El Hijo de Dios debe entender que el objeto de fe es aquello en lo que dependemos, en donde confiamos, en donde tenemos puesta nuestra mirada para nuestra victoria, y este debe ser siempre la cruz de Cristo. La cruz es la fuente de todas las bendiciones. No hay bendición a menos que venga del Calvario. Una vez que el creyente comienza a entender esto, una vez que el creyente se caen esas escamas de sus ojos y comienzan a tener una claridad en cuanto a esto, que el creyente tal vez no entiende todo, pero comienza en su corazón a ver fe y hay algo que le está diciendo el Espíritu Santo, le está diciendo esta es la verdad y este es el camino, esta es la dirección. Una vez que el creyente comienza a entender esto, entonces, Satanás pierde su pseudo autoridad. Esa pseudo autoridad que él tiene ahora sobre tal creyente. Y otra vez, volvamos a las palabras de Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Os libertará del pecado, os libertará del mundo, os libertará de la opresión demoníaca de Satanás. Ahora, pasemos a otro punto. El perdón no es liberación. Si el cristiano no entiende la cruz y su poder, entonces en alguna manera el cristiano está viviendo una vida de derrota espiritual, ¿verdad? No hay alternativa. De hecho, no puede ser de otra manera. Me doy cuenta que esta es una declaración fuerte, pero es la verdad. Lo que Jesús hizo en la cruz es la única y sola respuesta, el único remedio, la única solución, el único antídoto al problema de la humanidad. Y el problema de la humanidad siempre es el pecado. Y si el cristiano no entiende esto, no reconoce esto, sino que se apoya en otras cosas, haciendo de otras cosas el objeto de su fe, la derrota estará garantizada. Consecuentemente, hay millones de cristianos que están viviendo una vida de pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, pecar y arrepentirse, y están en ese ciclo, cuando tristemente muchos de ellos ya ni siquiera confiesan más sus pecados al Señor porque sienten que son hipócritas y están prácticamente han abandonado la carrera. Aunque el Señor perdona, y por supuesto que sí, el Señor perdona, e independientemente de cuántas veces vayamos a Él, como dice 1 de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, no hay límite de cuántas veces, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y de seguro tal vida, aunque seas cristiano, esta vida de pecar y arrepentirse continuamente es una vida miserable. ¿Recibimos el perdón? Sí. ¿Podemos tener nuestra vida de comunión con el Señor restaurada a través del perdón? Sí. ¿La bendición y la comunión con Dios es restaurada? Claro. Pero al mismo tiempo no hay liberación. Por eso digo que el perdón no es liberación. Debido a la seriedad de esto, vamos a decirlo de otra manera. Solo porque el perdón está disponible, y de seguro que siempre estará disponible, eso no significa que el pecado no será gravoso. Tales cristianos, al no conocer el camino de la cruz, incorrectamente asumen que el perdón es la liberación. Le pido perdón al Señor y ya soy libre de ese pecado. Lo que soy libre es en realidad no de la consecuencia a veces, porque a veces hay consecuencias lo mismo, pero sí del castigo del pecado que trae muerte. Entonces tenemos nosotros asegurada la sangre del Señor Jesucristo que nos lava, nos limpia de todo pecado. Pero eso no significa que nosotros hayamos sido libertados de ese pecado que sigue asediando nuestras vidas. Entonces el perdón no es liberación, no lo es. El perdón es simplemente una restauración de la comunión y la confraternidad con el Señor que fue quebrantada momentáneamente por el pecado. Pero el perdón no significa que el individuo ha sido libertado ahora de ese problema, de ese pecado en particular, de esa opresión. Esa es la razón por la que hay una constante repetición del problema. Si nosotros nos encontramos en una situación de pecar, arrepentirnos, pecar, arrepentirnos, pecar, arrepentirnos, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos, ¿verdad? Y reconocer que el problema todavía está allí. Que el pedir perdón al Señor no ha solucionado la situación. Cuando el cristiano verdaderamente busca el perdón, por lo que sea que haya pasado, en ese momento el Señor será fiel y justo para cumplir su promesa sobre el perdón. En ese momento, la confraternidad es restaurada, con la paz de Dios fluyendo una vez más en el corazón, el gozo del Señor. Al ser libre ahora de la condenación, el creyente erróneamente asume que él ha sido libertado y que el problema no surgirá más. Pero tristemente pronto nos damos cuenta que no es así. La mayoría del tiempo, tal cristiano que ya está involucrado en obras, lo que se refiere a la ley, sea que se dé cuenta o no de esto, seguramente se va a disponer a hacer lo siguiente. Al no conocer el camino de la cruz, su experiencia cristiana es una de hacer y más hacer. Consecuentemente, todo lo que él conoce es aumentar lo que sea que él está haciendo ya.
Si él está orando 15 minutos por día, él lo aumentará a 30. Si está leyendo un capítulo de la Biblia por día, lo aumentará leyendo 2. Si él está testificando un alma por semana, él aumentará a 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y cosas similares a estas que también podemos agregar. De hecho, la lista es muy larga, a la cual usted puede agregarle lo que quiera. De seguro todas estas cosas que hemos mencionado son muy buenas y son cosas que todo buen cristiano debe hacer. Y también el hacer estas cosas definitivamente va a bendecir al individuo, va a bendecir a otros. Sin embargo, en lo que respecta a la victoria personal que este creyente está buscando, que está necesitando desesperadamente, debemos entender que ninguno de esos esfuerzos, por más santos que se vean, pueden traer la victoria. Es decir, esas actividades no tienen poder santificador. De hecho, a pesar de aumentar el hacer, el problema solo se pondrá peor. Entonces el creyente termina confundido y termina exclamando algo así, por lo menos de alguna manera en Romanos 7:15, y es de esto que Pablo hablaba, cuando él dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El capítulo 7 de Romanos es el relato de Pablo antes que él aprendiera sobre la victoria de la cruz, antes que él conociera la verdad, que él libertaría su vida. Y si nosotros no conocemos la victoria de la cruz, nosotros también repetiremos el capítulo 7 de Romanos una y otra vez, y creo que la mayoría es en este capítulo 7 de Romanos donde se encuentran en este tiempo presente. Gracias a Dios y al Señor Jesucristo tenemos la respuesta de Pablo que nos dio en Romanos capítulo 6 y capítulo 8, como la totalidad también de sus otras epístolas. Pablo estaba esforzándose tanto, pero no estaba viendo ningún resultado positivo. Por eso es que él dijo: no lo entiendo. De hecho, así se encuentran muchos creyentes. No lo entiendo. He hablado con creyentes y dice: pero yo estoy buscando, estoy tratando y tratando y tratando, y quizás tiene que dejar de tratar y comenzar a creer y poner su fe en el objeto correcto, que es la cruz de Cristo. Y se encuentran esta confusión y me dicen: no entiendo, estoy confundido, no entiendo, ¿qué más tengo que hacer? Y no entienden que la situación no está en el hacer, sino en el creer en lo que ya fue hecho. Y de hecho, millones de cristianos están diciendo lo mismo hoy. Ellos están esforzándose para no fracasar, pero a pesar de sus esfuerzos, el problema del pecado en sus vidas, sea cual sea, no solo que no ha mejorado, sino que está peor. Muchos en tal caso simplemente lo que hacen es abandonarlo todo. Y eso es lo que no queremos y eso es lo que no quiere el Espíritu Santo, que abandones todo. No abandones, no abandones. Si tú abandonas todo, si tú te rindes, entonces ya no habrá más que hacer. Y eso es exactamente lo que el diablo justamente quiere que hagas. Tal existencia es algo como una cinta para correr. La persona corre, 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 pero nunca llega a ningún lado. ¿Cuál es entonces la respuesta? La respuesta es lo que hemos estado diciendo en todos estos párrafos. Es la cruz de Cristo. Veámoslo más de cerca. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Conforme a lo que ya hemos mencionado, Dios obra de acuerdo a un sistema de leyes que Él ha perfeccionado y diseñado. Quizás uno podría decir que hay dos tipos de leyes. Leyes de ciencia que funcionan y operan en el universo y que no lo hacen sin fallar, y leyes espirituales que tienen que ver con el hombre. Una de las leyes espirituales más grandes de todas se llama la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Romanos 8:2. La razón que esta ley es de tal importancia al creyente es porque nos informa cómo obra el Espíritu Santo. Y debemos recordar que esto es de lo que hablamos, ¿no? Esto es una ley, lo que significa que no puede ser violada, por lo menos por Dios. Si nosotros la violamos, vamos a sufrir las consecuencias. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Si fallamos en permanecer por esta ley,
anulamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestros corazones y vidas, lo que garantiza que viviremos una vida de fracaso y derrota. La mayoría de los cristianos piensan que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es algo automático. En otras palabras, Él está presente, lo que es definitivamente cierto, y eso es si somos verdaderamente salvos y si hemos sido bautizados con el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Él tiene aún mayor libertad en nuestras vidas. Sin embargo, esto no garantiza mucho. Hay millones de cristianos que han sido definitivamente bautizados con el Espíritu Santo y ellos piensan que porque hablan en lenguas de vez en cuando, que esto significa que el Espíritu Santo está haciendo todo lo que es necesario que sea hecho automáticamente. Y tampoco es así. Y por supuesto, estoy hablando de la mayor obra de gracia tras haber sido salvo, que es el bautismo con el Espíritu Santo, con la evidencia física inicial de hablar en otras lenguas, que es una bendición enorme, grande para el creyente. Pero tampoco allí está el camino de victoria. Tampoco esa es la victoria en sí. La victoria está en la cruz y solamente en la cruz. La verdad es que la mayoría de los pentecostales, e incluimos a los carismáticos también, a pesar de ser bautizados con el Espíritu Santo, no están viviendo vidas victoriosas. ¿Cómo es que podemos saber esto? Lo podemos saber simplemente porque la mayoría de estas buenas personas tienen poco o ningún conocimiento en cuanto a la cruz de Cristo. Si tienen algún conocimiento o algo dicen es solamente de pasada, pero no pueden profundizar nada en cuanto al asunto. Es algo muy superficial. Consecuentemente, al no entender esta gran verdad, esta verdad cardinal, lo que es la verdad fundamental de la palabra de Dios, su fe no puede tener como el objeto correcto la cruz de Cristo. Será alguna otra cosa. Y por lo tanto ellos están violando continuamente la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús y las consecuencias son garantizadas hacia el fracaso. Luego hay otro problema, el problema de la negación. El problema es que la mayoría de la iglesia moderna, y me sigo refiriendo a la variedad pentecostal y carismática, viven en una actitud de negación. En otras palabras, ellos niegan los problemas que están obviamente presentándose en sus vidas y hay un gran sector que está bajo esta categoría. ¿Qué hacen? Negar todo. Todo está bien. Todo está perfecto. Mi página de Facebook dice que yo soy victorioso, triunfante y que no tengo ningún problema y que yo sé todas las cosas. Cuando la realidad es completamente diferente, pero tampoco lo quieren reconocer. Niegan que hay un problema. Negación. Esa es la posición de una gran parte de la iglesia. El llamado ministerio moderno de la fe es grandemente culpable por esto. Porque este ha creado una fe individual superhumana que supuestamente lo tiene todo, no necesita nada y es triunfante en todas las áreas porque yo lo declaro y porque yo lo decreto y que está haciendo todo tipo de cosas grandes y poderosas. ¿No se da cuenta? Tantos creyentes, tantos pastores, evangelistas, etcétera, de todo lo que hablan es de sus grandes cosas tan poderosas y tan triunfantes que están haciendo, cuando su vida personal es una derrota espiritual tras otra. Y la verdad es que la enseñanza de la fe moderna no es fe en absoluto, por lo menos aquella que Dios pueda reconocer. Y digo esto porque la enseñanza de la fe moderna, de la confesión positiva, no es fe en la cruz de Cristo. Por lo tanto, no es una fe que Dios pueda reconocer. Mientras que proclama ser fe en la palabra, es justamente la palabra la que ha sido pervertida. Lo que significa que los individuos tratan de tomar la palabra fuera de su contexto y la fuerzan dentro de una posición según el deseo de ellos. Nunca debemos olvidar que la palabra de Dios no es la palabra de algún hombre para que pueda utilizarla a su antojo. La idea es esta. Millones tratan de usar la palabra de Dios en contra de Dios mismo. ¿Qué queremos decir con esto? La palabra de Dios funcionará solo de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tratamos de forzar la palabra dentro de nuestra voluntad personal y acomodarla conforme a nuestros propios deseos, en efecto estamos tratando de utilizar la palabra de Dios en contra de Dios mismo, algo que Dios nunca va a tolerar.
Como sea el caso, millones de cristianos han sido conducidos a creer que ellos son algún tipo de gigantes con una fe sobrehumana, y en esa atmósfera el admitir que algo está mal, que las cosas no están saliendo tan bien, que no soy tan popular, tan victorioso, tan triunfante, es admitir que su fe no es tan fuerte como la fe de los demás individuos. Consecuentemente, millones viven en negación. Y claro, aparentando una realidad que no existe. Esto significa que ellos niegan sus problemas o la verdad de su condición espiritual. Sin embargo, la negación no cambia la situación. El aparentar algo, el negar algo, no cambia la situación. La verdad es que si el creyente no entiende la cruz de Cristo, y me refiero a la cruz en cuanto a la experiencia continua del cristiano, entonces ese creyente particular está viviendo una vida de derrota. Yo sé que no es fácil para el creyente, y sobre todo el creyente religioso, sobre todo el creyente que aparentemente para su iglesia, para su denominación o para otros creyentes sea o aparente ser un creyente triunfante, un creyente popular, un creyente con grandes cosas y poderosas cosas que pueda estar haciendo. Y es difícil entonces reconocer que en su vida, en su interior, en su corazón, hay derrota, hay falla, hay fracaso espiritual. Entonces prefieren negar todo, mantenerse en un estado de negación, a aceptar el despojarse de sus obras, despojarse de todas estas cosas que no le permiten abrazar la cruz del Señor Jesucristo y reconocer humildemente que sí hay un problema, que no está todo bien. La negación no cambia la situación. Vamos a ir a una pausa y luego volvemos respondiendo a esta pregunta. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Una ley que tristemente, como hemos dicho, la mayoría de los creyentes viven violándola. Ya volvemos. La invitación, libre al fin, palabras de vida, estudiando el Antiguo Testamento, The Message of the Cross, tiempo devocional y oración, momentos de la creación, respuestas en Génesis. Radio C4 continúa creciendo y en este 2017 vamos por más. Participa de nuestros programas escribiéndonos un mensaje de texto o llamando al 239-900-4990. También puedes hacerlo a través de la aplicación WhatsApp o por Facebook, donde nos encuentras como Radio C4. No lo olvides, somos Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. Estás en sintonía de Libre al Fin, con Karina Guidi. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Ahora, en www.radioc4.com puedes encontrar un mundo de información. Visita los diferentes blogs, donde podrás conocer un poco más de cerca el corazón de nuestros presentadores y leer sus artículos y reflexiones. Y no olvides revisar semanalmente nuestro archivo de programas, donde encontrarás las grabaciones más recientes de tus programas favoritos. Somos Radio C4, www.radioc4.com, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo.
someone to care just a little bit. And when I look about and I see them, I can't help making this my prayer. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Oh Lord, make me a blessing wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Oh, let your love flow through me. My Lord, when I meet a lost one, oh, give me all the right words I need to say. Oh, please help me not be weak or timid, please, Jesus. Their only chance may be with me today. Let me hear you sing it now, children. Let your love flow through me. Let your love flow through me. Oh, make me a blessing, my Lord, wherever I may be. Keep me pure, keep me clean, so that you might be seen. Oh, let your holy love flow through me. Oh, keep me pure. Oh, keep me so clean, so that you might be seen. Oh, let your love, oh, let your precious love flow through me. Oh, let your love flow through me. Estamos de vuelta. Seguimos entonces aquí en Libre al Fin. Y seguimos entonces con esta pregunta que hicimos antes de la pausa. ¿Qué es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Como hemos dicho, el creyente debe entender que esta es una ley buena, porque alguno pensaría, yo pensaba que no podemos vivir bajo la ley. No, esta es una ley, pero esto es una ley buena. Y mejor aún, es una ley diseñada por Dios, lo que significa que el Espíritu Santo
se va a adherir estrictamente a esta ley, nosotros debemos vivir por esta ley. Veamos lo que es. Número 1, esta es la ley por la cual obra el Espíritu Santo en nuestros corazones y vidas, lo que es de tremenda importancia, como es obvio. Si nosotros como creyentes no conocemos esta ley y por lo tanto no permanecemos en esta ley, entonces estaremos cortando grandemente la actividad del Espíritu Santo y de esta manera Él no podrá llevar a cabo en nuestras vidas lo que Él fue enviado a hacer. Espero que el oyente sepa, pueda notar cuál importante es esto. Cuando consideramos que toda cosa hecha en nuestros corazones y vidas, por lo menos aquello que es del Señor, es hecho mediante la persona, la agencia, el ministerio y el oficio del Espíritu Santo, y que Él obra de acuerdo a su ley y no las nuestras, ni los de nuestra iglesia, ni las de nuestros pastores, ni la de nuestras denominaciones, entonces ciertamente empezamos a conocer cuán importante es todo esto en realidad. Y algo que nosotros entendemos que debemos conocer, y debemos conocer bien. Número 2, la frase espíritu de vida se revierte hacia las palabras de Cristo cuando el Señor Jesús dijo: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Esto se refiere a lo que recibimos, todo lo que recibimos de parte del Señor proviene mediante el Espíritu Santo y solo podemos tener vida por Él. El Espíritu Santo hace reales todas las victorias de la cruz y los beneficios de la cruz a nuestra vida. Y la única vida que podemos tener es aquella que viene mediante el Espíritu. La única manera que como cristianos podemos vivir esta vida es comprendiendo y sabiendo y por lo tanto siguiendo esta ley que es la ley del Espíritu. La ley por la cual el Espíritu Santo funciona, que es la cruz de Cristo. La fe puesta allí en esa obra consumada. Número 3, esta ley de la que hablamos es totalmente en Cristo Jesús. Esto se refiere totalmente a lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. Jesús es Dios y como tal Él siempre ha tenido vida. Y de hecho, Él no meramente tiene vida, sino que Él es la vida. Él es vida. Él es el camino, la verdad y la vida. Sin embargo, la única manera en la que esta vida puede ser dada a nosotros, puede llegar a nosotros, es mediante la cruz, el sacrificio de Cristo. La cruz hizo posible que todas estas grandes y maravillosas cosas lleguen al creyente, mientras que el Espíritu Santo supervisa todo esto que Cristo hizo en la cruz. Aún es Cristo quien lo ha hecho posible. Esto es muy simple. Lo que acabamos de decir es lo que es esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Por esto es absolutamente imperativo que usted, como creyente, entienda esto, sepa esto y crea esto. Nada puede ser más importante para su experiencia cristiana. No importa cuántos reconocimientos tenga, cuántos dones, cuánto éxito, cuánta popularidad, fama, dinero, cargos ministeriales, etc. Si usted aún no comprende ni sabe todo esto de lo que hablamos, no es real, no le ha sido revelado a su vida, usted no podrá vivir una vida espiritual victoriosa y se encontrará dentro de la categoría de la negación, como ya habíamos explicado antes. El avance, progreso y victoria espiritual, madurez espiritual, crecimiento espiritual, debe ser la prioridad del creyente en su vida, antes que la victoria financiera, económica, laboral, carrera, ministerial, etc. Y esta es la manera en la que obra el Espíritu Santo. Ahora, veamos el próximo paso, que es igual de importante. Escuche, primero habíamos visto un punto que es la negación, etc. Y ahora vamos a ir al punto que es la fe. Primero diremos lo que debe ser hecho y después vamos a explicar en detalle. Entendiendo lo que acabamos de decir sobre la ley del Espíritu, ahora veremos aquello que garantizará su ayuda para hacer efectiva esta ley dentro de nuestros corazones y vidas. Hemos dicho lo que es esta ley, lo que requiere esta ley, lo que significa esta ley.
Y también ahora vamos a ver qué es lo que va a garantizar la ayuda del Espíritu Santo para que entonces pueda ser efectiva esta ley en nosotros, qué es lo que es requerido. Dios demanda que usted exhiba fe en la cruz de Cristo y que su fe siempre descanse en esa obra consumada y nada más. Es decir, estamos hablando de despojarnos de todo lo demás y solamente una fe singular, exclusiva, anclada en la cruz de Cristo. Como hemos dicho repetidamente, la fe del creyente nunca debe abandonar la cruz de Cristo, la obra consumada de Cristo, el Calvario, la sangre de Cristo, entendiendo que esta es la fuente de donde fluyen todas las bendiciones. Ahora veamos más de cerca la fe. Primero que nada, la fe es el medio por el cual Dios obra. Y este es su medio de intercambio, por decirlo así. Él no funcionará por ninguna otra manera, solo por la fe. Sin embargo, ¿qué queremos decir con esto? Si la mayoría de los cristianos se le pidiera que expliquen la fe, la mayoría diría, bueno, debemos tener fe en Dios, o debemos tener fe en Cristo, o debemos tener fe en la palabra, etc. Estas declaraciones son correctas, pero en realidad no dicen mucho. La verdad es que cuando la Biblia usa el término creer o fe, es siempre y sin excepción, por lo menos si vamos a su raíz, en referencia a Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Como hemos dicho una y otra vez, la totalidad de la historia de la Biblia es la historia de la redención, que es la historia de la cruz. Entonces, cuando decimos fe, siempre debemos entender que se refiere a fe exclusivamente en la cruz de Cristo. Dios siempre ha sido Dios, y en otras palabras, Dios no es más Dios ahora de lo que fue hace 1 billón de años. Él no ha cambiado porque Él no puede cambiar, Él es inmutable. Entonces, ¿qué estoy queriendo decir? Estoy diciendo que Jesús no le salvó simplemente porque Él es Jesús o porque Él es Dios, lo que Él ciertamente es, sino por lo que Él hizo en la cruz. Era necesario que fuera Dios y era necesario que fuera hombre también, pero fue la cruz, por el medio de la cruz, que nosotros pudimos ser salvos. Fue la cruz lo que hizo posible que Dios te muestre a ti todos sus beneficios, te dé todas sus bendiciones, te haya dado vida eterna, que puedas gozar esta vida en Cristo que hoy tienes, si es que la tienes. Entonces, la cruz siempre debe ser el objeto de nuestra fe. Y es por esto por lo que obra el Espíritu Santo, y es por esto solamente cuando tú, e independientemente de quién tú seas, de quién tú seas en el cuerpo de Cristo, pones tu fe exclusivamente en la cruz de Cristo, entonces tú estás, digámoslo así, activando esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús que efectúe, que obre, que trabaje a tu favor. El otro punto que debemos ahora ver es la identificación nuestra con Cristo. La mera razón que Dios se convirtió en hombre fue para identificarse con nosotros en toda manera, excepto el fracaso pecaminoso. Eso es por lo que Pablo se refirió de él como el último Adán, el segundo hombre. Y de esto es de lo que Pablo estaba hablando cuando él dijo, en Gálatas 4, 4 y 5, de esto es de lo que Pablo estaba hablando. Él dijo así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La idea es que Dios no podía redimir la humanidad excepto por y mediante la cruz. La cruz hizo posible que nosotros fuéramos adoptados en la familia de Dios, y por esto el término adopción de hijos. En un sentido, Cristo también se identificó con nosotros en nuestros pecados, pero solo en el sentido de tomar su penalidad. En lo que a Él le concierne personalmente, como dice Hebreos 7:26, Él era porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Habiendo dicho esto, el próximo paso es nuestra identificación con Él. Entonces, la gran pregunta debe hacerse sobre cómo es que el creyente se identifica con Cristo. Una vez más queremos presentar la respuesta correcta. Usted debe identificarse con Cristo. No nos identificamos con una denominación, con una iglesia en particular, con una persona, un hombre en particular, sino que nos identificamos con Él, con Cristo, en lo que respecta a la crucifixión, entendiendo que eso fue por nosotros,
en lo que respecta a la crucifixión, sepultura y resurrección de Cristo. De hecho, aún nos identificamos con Él en cuanto a su exaltación también, porque Pablo dice en cuanto a esto, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Sin embargo, el creyente debe entender que nosotros estamos en el Espíritu, identificándonos con Cristo en su exaltación, simplemente porque nos hemos identificado con Él en su crucifixión, sepultura y resurrección. Y esa es la razón por la que Pablo dio tanto detalle sobre todo este tema tan importante en Romanos capítulo 6. Esta identificación con Cristo en lo que respecta a su crucifixión es tan cercana que Pablo la llamó como bautizado en su muerte. Mire lo cercano que está ese creyente de Cristo, bautizado en su muerte, crucificado juntamente con Cristo. No hay mayor cercanía que esta. La palabra bautizado literalmente significa mojar o sumergir, cubrir totalmente con un líquido. Algo que es tipificado por la ceremonia del bautismo en agua. Técnicamente significa que en lo que está siendo bautizado estamos en ello y eso está en nosotros. Cuando usted por televisión ve un barco hundido que ha sido fotografiado allí en el fondo, usted está observando una ilustración del bautismo. El barco está en el agua y el agua está en el barco. Y también usted está en Cristo y Cristo está en usted. Y esto fue hecho al ser bautizado en su muerte, lo que sucedió por la fe. En otras palabras, y como hemos dicho, cuando usted llega a Cristo, evidencia fe, ejercita fe en Él y lo que Él hizo en la cruz. Y en la mente de Dios usted está literalmente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Por esto es que Jesús dijo en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Juan 14:20. Al oír todas estas palabras, a veces sucede que hay algunos creyentes que hasta realmente sienten que ellos necesitan nacer de nuevo porque el Cristo en el cual han creído ha sido un Cristo sin cruz. No ha participado la cruz en nada de todo esto en lo que se refiere a la salvación de ellos. Por lo tanto, necesitan nacer de nuevo si han puesto su fe en un Cristo sin sangre, sin cruz. Porque ese Cristo sin sangre no puede salvar, porque ese Cristo no existe. Y en ese momento particular, Jesús en realidad no pudo explicar este pasaje en Juan 14:20, que repito, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Él en realidad no pudo explicar esto a sus discípulos porque la cruz aún estaba en el futuro, lo que significa que la venida del Espíritu Santo aún sería en el futuro también. Todo esto podía suceder mediante la cruz, lo que pagó la deuda del pecado y hecho posible que podamos ser puestos en Cristo. Otra vez digo, usted como creyente debe identificarse total y completamente con Cristo en su crucifixión, sepultura y resurrección, entendiendo que esta es la única manera de salvación y de victoria en esta vida. Lo triste es que millones de cristianos se están identificando, pero con otro Jesús. El Jesús de los milagros, el Jesús del dinero, el Jesús de la iglesia, el Jesús de la denominación, el Jesús intelectual, el Jesús popular, el Jesús de la enseñanza, el Jesús sin sangre. Y pienso que puede captar lo que estoy queriendo decir, ¿verdad? Lo que significa que no es el Jesús de la cruz. Y si no es el Jesús de la cruz, tampoco tendrán al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo obra conforme a la cruz de Cristo. Quisiera que vea y quisiera leerles algo muy interesante que dijo el predicador inglés Smith Wigglesworth en el año 1947, y él dijo esto: durante las próximas décadas habrá dos movimientos distintos del Espíritu Santo a través de los fieles. El primer mover afectará todas las iglesias que estuvieran abiertas para recibir y será caracterizado por la restauración del bautismo y de dones del Espíritu Santo. El segundo mover del Espíritu Santo resultará en personas dejando iglesias históricas y plantando nuevas iglesias que se diferencian de lo natural. En la duración de cada mover, las personas que estuvieran envueltas dirán: este es el gran avivamiento. Pero el Señor dice: no, ninguno de estos es el gran avivamiento, pero ambos son pasos para eso.
Cuando la fase de la nueva iglesia con movimientos esté terminado, habrá sido evidenciado en las iglesias algo que nunca fue visto antes. Una unión entre aquellos con énfasis en la palabra y aquellos con énfasis en el espíritu. Cuando la palabra y el espíritu vengan juntos, habrá el mayor mover del Espíritu Santo que las naciones y el mundo jamás vieron. Esto marcará el comienzo de un grande avivamiento que ofuscará cualquier cosa que ha sido testificada hasta entonces, aún el avivamiento comenzado de los años pasados. El derramar del Espíritu Santo fluirá en los 4 puntos de la tierra y entonces podrá decirse que es el fin. Y yo pienso y siento que este es exactamente el tiempo en el cual estamos viviendo nosotros ahora. Y yo lo veo como una unión entre la palabra, el verbo, la cruz del Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y es por esto que el Señor Jesús dijo, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que os habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. No podemos tolerar cualquier otro Jesús que no sea Jesucristo y este crucificado. Cuando él usó la frase otro Jesús que el que os hemos predicado, él estaba hablando que él predicaba a Jesucristo y este crucificado. Este es el Jesús que predicaba Pablo y los apóstoles y que debemos nosotros seguir predicando. Déjeme decirlo de otra manera. Si el Jesús que usted está sirviendo o el Jesús en quien usted tiene fe no es el Jesús de la cruz, entonces pura y llanamente es otro Jesús. Tal vez sea un Jesús más llamativo, tal vez sea un Jesús más glamoroso, un Jesús que quizás reúne las masas, pero ahora la mayoría de los cristianos que ven estas declaraciones y que rápido responden diciendo, no, mi confianza está en Jesús y que Él murió por mí. Pero la verdad es que por lo menos la mayoría de los cristianos en realidad no tienen su confianza en la cruz de Cristo, sino en algo más. De hecho, los corintios a los cuales Pablo escribió habrían contestado de la misma manera como la mayoría de los cristianos modernos. Y de seguro los corintios que llegaron de la manera correcta, porque la mayoría de ellos fueron salvos bajo el ministerio de Pablo, habrían tenido aún mayor autoridad sobre este punto que la mayoría de los cristianos, y aún Pablo le dijo a ellos que estaban en peligro de aceptar a otro Jesús. La mayoría de los cristianos modernos proclaman que ellos se identifican con Cristo y su cruz, cuando en realidad la mayoría de ellos están congregándose en iglesias donde apenas se menciona la cruz, y si es que la mencionan. Y si lo hacen, es mencionado solo en el contexto de la experiencia inicial de salvación. Muy pocos predicadores están predicando la cruz en lo que respecta a la vida diaria ante Dios. Y en verdad, la cruz fue la mayor enseñanza de Pablo en cuanto a la vida diaria. Todos los cristianos, al menos aquellos que son verdaderamente nacidos de nuevo, definitivamente se identifican con Cristo en lo que respecta a su experiencia inicial de salvación. Se identifican con la cruz. Ellos no pudieron ser salvos de otra manera. Sin embargo, muchos, si no es que la mayoría, abandonan la cruz después de la salvación, consecuentemente poniendo su fe en otras cosas, así como lo estaban haciendo los Gálatas y los Corintios, y millones a través de los años. En otras palabras, su identificación cambia de Jesucristo y este crucificado a otro Jesús totalmente diferente. Para que el creyente tenga esta vida más abundante de la que habló Jesús, Juan 10:10, su fe debe estar en el Jesús de la cruz. En otras palabras, nuestra fe nunca debe dejar la cruz de Cristo, entendiendo que esta es la fuente donde fluyen todas las bendiciones. Tomar la cruz cada día, de lo que habló el Señor Jesús en Lucas 9:23. Jesús dijo, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Todo cristiano sabe que Jesús dijo esto. Entonces, nadie puede negarlo. Sin embargo, la mayoría, al creer una interpretación completamente errónea de esta escritura, tratan de ignorar lo que se dice aquí. La mayoría piensa que Jesús está hablando de cristianos teniendo que sufrir
Consecuentemente, cuando algún cristiano tiene que pasar por algo que parece ser muy severo, muy grave, muchos ven la situación y dicen, bueno, esta es la cruz que tengo que llevar. Y entonces ellos dicen algo como, ay, le ruego al Señor que nunca me pida que tenga que llevar esa cruz, o frases similares. Y la verdad es que tomar la cruz cada día, así como lo dijo Jesús, lo que realmente Él quiso decir, es lo más glorioso y lo más maravilloso, la vida más plena que uno pueda tener. Pero primero, veamos lo que Él no quiso decir con esta declaración, por lo menos en unos momentitos que nos quedan antes de terminar hoy. Él no está hablando aquí de sufrimiento como la mayoría piensa, sino algo totalmente diferente. De hecho, Él ya ha sufrido por nosotros en la cruz y no es necesario ningún sufrimiento en esa capacidad. De hecho, nunca será necesario. Otra vez digo, en esa capacidad, en lo que se refiere a nuestra salvación o a nuestra victoria. Él lo pagó todo y eso significa que no queda nada debiendo. También cuando Él habló de uno negarse a sí mismo, Él no estaba hablando del asceticismo, que es una negación de aquello que es placentero o de tener que sufrir. No estaba hablando de pasar por sufrimientos para entonces ser salvos, porque si el mundo fuera salvo a través de los sufrimientos, entonces el mundo entero sería salvo, porque casi todo el mundo sufre. Si entonces la iglesia o los creyentes fueran santificados por el sufrimiento, porque si así lo interpretan el llevar la cruz, entonces, bueno, gran parte de los creyentes en el mundo serían santificados, porque hay muchos que sufren pérdidas, sufren necesidades, sufren escasez, hambre, problemas físicos, enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, antes de terminar hoy, ¿qué quiso decir el Señor en este pasaje? Número 1, si alguno quiere venir en pos de mí. Esto nos dice que lo que sea que Él está diciendo incluye a toda persona. Y no solamente algunos como algunos piensan. Entonces, si Él está diciendo el tomar la cruz cada día como algo condicional, lo que Él definitivamente está haciendo y aplica a todo creyente, entonces con razón debemos saber lo que Él está hablando. Entonces es necesario que se entienda lo que Él dice aquí, lo que te incluye a ti y me incluye a mí. Es decir, si alguno quiere, ¿tú quieres? Número 1, sí, tú quieres ir en pos de Cristo. Y tú dices, sí, quiero ir en pos de Cristo. Bueno, esta es la condición. Número 2, niéguese a sí mismo. Como se dijo, esto no se refiere a asceticismo, pero aún así, esto es lo que la mayoría de los cristianos piensan que significa. Consecuentemente, en la era del oscurantismo, muchos malentendían completamente esta declaración pensando que podían vivir una vida santa por medio de una existencia espartana, es decir, una vida austera y ajustada a normas moderadas y severas. En otras palabras, ellos se privaban de todo lo placentero, de comidas, de muchísimas cosas se privaban. Consecuentemente, aún su comida era escasa, dormían sin almohada. En otras palabras, ellos se castigaban a ellos mismos. Y todo esto para tratar de ser más santos. Era todo apariencia, o lo que fuera que pensaban que podían lograr con este tipo de cosas. Desafortunadamente, ese mismo espíritu ha sido arrastrado hasta el tiempo presente y está muy activo en las iglesias modernas. Mientras que, por supuesto, pocos llegan a este extremo, aún el espíritu de este pensamiento aún está con nosotros. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Cuando Él habló de negarnos a nosotros mismos, Él estaba refiriéndose a negar nuestro propio esfuerzo, nuestra fuerza de voluntad, nuestra propia fortaleza para lograr vivir con éxito esta vida cristiana. En otras palabras, es simplemente imposible para el creyente, aún el más fuerte, el más piadoso, el perfeccionar la santidad y la justicia en su corazón y en su vida por su propio esfuerzo. Esto no es posible lograrlo de esta manera. Vamos a seguir, todavía falta el último punto, el punto 3, y vamos a seguir desarrollando todo esto. Así que le ruego, por favor, que no se pierda el próximo programa donde vamos a seguir desarrollando este mismo punto y en este pasaje. Eso es todo por hoy. De todas maneras, gracias por oír y no se olvide de compartir esto con otros y que el Señor le bendiga.